Doctora Ángela, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación de la nueva Asociación Colombiana de Micología que formamos este año, varios micólogos en el país, y de verdad para nosotros es un placer que usted nos esté acompañando porque tal vez usted es la micóloga que más importante que ha tenido Colombia en Bueno, los últimos pongámosle 50 años. lo más importante con lo del más edad todavía activa. Exacto, eso es lo mejor, que todavía está activa y eso nos da mucha motivación a nosotros también, ¿no? Que hay que seguir hasta el final, o sea, hay que seguir dándola por los Si hongos. tú las dejas las neuronas sin ponerle oficio, se atrofan, entonces ya no hacen sinapsis. Tienes que mantenerlas andando. Y una cosa que encontré, que leí sobre su biografía, que es muy parecida a la mía, y Contame res, cuál. resulta que su abuelo era farmacéuta, el mío también. Pero él era médico, médico graduado y médico muy bueno. Lo que pasa era que como en este momento no existían muchas medicaciones preparadas de tal manera que el médico pudiera prescribir esa medicación, la mayoría de los médicos en ejercicio tenían una pequeña farmacia con todos los ingredientes necesarios para preparar las recetas que le iban a dar a sus pacientes. Usted se ponía allá en la farmacia, ¿cómo se colocaba? Se ponía a experimentar. Déjate, yo te cuento. Él entonces tenía su farmacia en la primera pieza de su casa, que era una de esas casas viejas de piezas en galería, que tenía un patio aquí, que tenía una huerta allá, de esas cosas enormemente grandes y hondas. Cuando yo pasaba por esa botica de mi papá, que quedaba a mano derecha a la entrada y que estaba con una vidriera, yo veía un montón de cosas que yo no sabía qué eran porque estaba muy pequeña. Y enloquecían las tías, pregunté a la tía, ¿qué es aquello? ¿Qué es aquello? Muchachita, no moleste tanto que usted no entiende de eso. Tanto las enloquecí que la tía mayorcita, que era más suave que la menos vieja, un día me dijo, Angelita, eso que vos estás viendo ahí que te llama tanto la atención, que es dorado con negro, se llama microscopio. Tía Adela, ¿y para qué sirve un microscopio? Hijita, micro, ver cosas pequeñas. No me dijo más nada, pero microscopio y cosas pequeñas ya quedaron grabadas, pues si no en mi DNA, porque ya lo tenía muy bien configurado, sí en mi memoria y en deseos de saber qué eran esos bichos. Veo que tenían, su abuelo tenía muchos hijos, o sea, eran estas familias antioqueñas muy numerosas. Claro, ¿Cómo claro. es que usted pudo sobresalir y en esa época como mujer poder estudiar y que sus papás la apoyaran para poder estudiar? Bueno, esa es una historia que es un poquitico más larga que haber visto el microscopio en la casa del abuelo. A mí me quedó fascinando la cosa de los microbios y cuando empecé a estudiar en el colegio de la presentación, que era de hermanas de la presentación, de aquellas que tenían una corneta blanca muy hermosa, yo me aficioné mucho por todo lo que tuviera tendencia a historia de la ciencia y menos a la matemática. Fue una malísima matemática, pero ya en el colegio de la presentación, el profesor que nos daba una materia que se llama fisiología, que se llamaba el doctor Eduardo Vasco, era de esas personas que eran muy tiesas pero inspiradoras al mismo tiempo y que te daba preguntas pero no te dabas las respuestas. Es decir, te decía, si usted está preguntando eso, usted sabe que tiene libros en la biblioteca, vaya, busque y averigüe. Y en una de esas búsquedas me encontré en la biblioteca del Colegio de la Presentación un libro que se llamaba Cazadores de Microbios, escrito por un señor, Paul de Cruyff, que ahí mismo me lo presté y ahí mismo lo hice comprar en mi casa porque a mí me fascinaba leer aquellas historias y no solamente las historias de los cazadores de microbios, sino que ese libro también se conseguía en inglés. Entonces todas las tardes yo tenía el Microbial Hunters y tenía el Cazadores de Microbios, los dos paraditos contra mí. Entonces todos los días leía 2 capítulos. Leía un capítulo en español y después de haberlo leído me pasaba a la forma de inglés para saber qué tanto había entendido y sacaba las palabras que no me correspondían o que no sabían qué eran. Al terminar el año te digo que había aprendido mucho más inglés de lo que me enseñaban en el colegio con clases que teníamos 3 horas semanales de idiomas,
una de francés y 2 de inglés. Entonces ese fue mi comienzo, el cazadores de microbios y el microscopio del abuelo. Entonces O cuando sea, terminé bachillerato, yo sabía que quería estudiar microbios, pero resulta que en mi medio en Medellín no había donde estudiar microbios, a menos que entrara a medicina. Y unos de los tíos que eran muy poderosos y ejercían su poder en mi familia, decidieron que yo no podía hacer lo que yo quería, que me llevaba a encontrar los microbios, que era medicina. No, Angelita no está para eso es demasiado cruento. ¿Cómo se van a llevar esa muchachita a una sala de autopsias? ¿Cómo se van a llevar esta muchachita a examinar hombres desnudos? No, 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 ella no puede hacer ella no puede hacer esto. Entonces, de plano, me impidieron seguir estudiando lo que yo quería, que era microbios, a través de lo único que existía en ese momento, que se llamaba la Facultad de Medicina. Pero curiosamente, por una de esas cosas de la suerte, más o menos por ese tiempo, una mujer que fue muy importante en la educación de las mujeres de Antioquia, que se llamó doña Teresa Santa María de González, abrió una institución que se llamaba el Colegio Mayor de Antioquia, Universidad Femenina. Y dentro de esa universidad femenina, pues daban todo lo que era literatura, todo lo que era arte, todo lo que era cocina, manejo de casa, todo lo que una mujer podía hacer cuando terminaba bachillerato para prepararse para función, que era casarse y educar una familia, irse de monja o quedarse solterona cuidando a los padres. Una de mis compañeras con las que estudiábamos y salíamos a todas horas era hija de un médico laboratorista muy prominente en ese momento, el doctor Jesús Peláez Botero. El doctor Jesús Peláez Botero, como mi abuelo, tenía también su consultorio y tenía una farmacia donde preparaba sus remedios para los pacientes. Entonces fuimos a hablar con el doctor Peláez Botero y le dijimos, doctor Peláez, nosotros queremos aprender de lo que usted hace en el laboratorio. ¿Cómo es posible que esta ciudad, que ya tiene tantas mujeres bachilleres, no haya donde estudiar algo relacionado con laboratorio? Me dijo, así es, Angelita. Él me decía, Angelita, pero déjame, yo averiguo con mis amigos a ver qué posibilidades hay de abrir algo para que ustedes se relacionen con las ciencias del laboratorio. Y así fue que fue a hablar con doña Teresa Santa María de González, la que te acabo de mentar, la que manejaba el Colegio Mayor de Antioquia, y curiosamente ella sí tenía un material para fundar una escuela de tecnología médica. Pues al doctor Peláez le pareció que, primero le dijo, dígame qué es lo, o déjeme ver qué es lo que usted tiene guardado para esa escuela de tecnología médica. Y reblojó y encontró las bases, microscopios, balanzas, placas, técnicas de laboratorio, etcétera, etcétera. Y doña Teresa empezó a desempacar todo el equipo y fundó en el Colegio Mayor de Antioquia la Escuela de Tecnología Médica. Era una escuela un programa que duraba 4 años, al fin de los cuales teníamos que hacer algo que se llamaba 1000 horas de práctica. Y esas 1000 horas de práctica no te las daban nadie, sino que les dijeron, bueno, ustedes ya saben lo que nosotros les podemos enseñar, ahora necesitamos que las reciban en un laboratorio aceptado por la nación, que sea aprobado por una universidad, para que ustedes cumplan 1000 horas de práctica, es decir, otro año más, similar al año rural que hacían los médicos y los odontólogos en esa época. Y también por circunstancias muy raras, la persona que manejaba el laboratorio de microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, alto, 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 era medio pariente de una hermana de mi papá, de una cuñada de mi papá, una cuñada de mi papá. Entonces fue muy fácil, mis padres lo llamaron y le dijeron, Bernardo, esta muchachita de nosotros necesita hacer 1000 horas en un laboratorio, vos tenés que ponerla a hacer. Así que venga y que vea y que nos ayude a ver qué puede aprender. Entonces esas 1000 horas de práctica las pasé en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y esa fue la delicia de las delicias. No tenía ni idea de qué iba a ser porque obviamente mi preparación era muy mínima, pero allá como se daban clases para los estudiantes de medicina, de farmacia y de bioquímica básicas, entonces yo podía aprovechar de las enseñanzas que se les daban a ellos. Y en un par de años pues adquirí alguna habilidad para ayudarle a mi jefe a preparar las pruebas de laboratorio para los estudiantes que estaban cursando la materia.
Entonces yo ya me estaba regodeando con unos muchachos más queridos que está ahí, preparándoles los microscopios, preparándoles las placas, preparándoles los cultivos, enseñarles que era un coco, que era un bacilo, que era una tinción, etcétera, etcétera. Entonces, en cuestión de 3 años, yo ya dominaba el rodaje de ese laboratorio de la Facultad de Medicina y sabía que eso era lo que yo quería hacer. Yo encontraba un placer muy especial en aislar un microorganismo, en identificarlo, en saber cómo se conectaba con la enfermedad que tenía el paciente dueño del microbio. Cuando usted se va a hacer sus estudios de posgrado a Estados Unidos, pues Todavía no son posgrados. Ahí era pregrado, pero pregrado, después sí. usted entra a la Universidad de Tulane, pero usted entra, hace su posgrado en 1960, 1966, Correcto. y era la época hippie. Antes, yo fui a Tulane la primera vez para hacer un máster en el 59. Pero es la época de los hippies, de amor, paz y amor, ¿no? Y usted estaba dedicada a la investigación. Nosotros no teníamos mucha oportunidad de salir a ver los hippies, aunque sí había algo muy lindo. Nueva Orleans tiene un carnaval, sí, un carnaval que es famoso, que es antes de Cuaresma, ¿no es cierto? Y pues nosotros estábamos en una universidad muy grande que bordeaba la calle por la que pasaban todas esas, ¿cómo se llaman? Procesiones, porque esos eran como procesiones, y toda la pelotera de los disfraces. Pero había algo muy lindo que se sale de la ciencia, y es que en ese momento Nueva Orleans tenía, o todavía tiene, una población de gente de color muy grande. Gente de color que era discriminada casi tanto o más de lo que pasa ahora, ¿no es cierto? Pero entonces resulta que oír el cántico, me tocó presenciar el entierro de un negro muy importante, que había sido algo muy importante en esa comunidad. Y yo no te pinto lo que fue la impresión que me produjo a mí ver una procesión de 100 o más personas de color cantando al unísono con esas voces tan hermosas, lo que ahora ya se conoce como negro espiritual, ¿sí? Sí, sí. Pues eso es algo que te llega al alma, no sabes por qué, pero te conmociona, ¿no es cierto? Entonces, esa fue mi ganancia, que dijéramos, cultural, fuera de la académica, porque yo me enamoré de esa música y me enamoré de esa tradición, y al mismo tiempo empecé a sufrir por la discriminación. Te cuento que en la universidad donde yo estaba, los comedores eran separados para blancos y negros. En esa época. Eso estamos hablando de 1959. Me acuerdo, bueno, yo leí hace mucho tiempo todos sus trabajos sobre paracoxicoides, pero cuando usted empieza todo esto de los agentes infecciosos aquí en Colombia, trabajando de la mano de los doctores en la Universidad de Antioquia, ¿ustedes cómo se dan cuenta de que, o qué percibe usted que se da cuenta de que esas afecciones respiratorias eran distintas a la tuberculosis? ¿Qué señala? No, eso sí es una historia. Recuerda que estaba en un laboratorio que ya había empezado a establecer métodos diagnósticos un poquitico más finos que los regulares, ¿no es cierto? Había técnicas especiales que nosotros habíamos traído gente para que nos enseñara a hacerlas, etcétera, etcétera. Y entonces estando en una facultad de medicina, yo me rodeé de un montonón de muchachos curiosos, estudiantes de medicina, en tercero o cuarto de año, que cuando salían de las prácticas del laboratorio se arrimaban y me decían: vea señora, ¿usted por qué no nos enseña un poquitico más de eso? Porque no me interesan, como 4 o 5 que ya no hacían la práctica regular, sino que querían tener un poquitico más. Entonces, como algunos de ellos ya hacían prácticas médicas, alguno de ellos me comentó un día: ay, usted que está empezando a mudar los hongos, como que hacen cosas en pulmón, y nosotros en la María que ven con tantos pacientes que se llaman tuberculosis, que se los tratan como si sean tuberculosis y que antes empeoran. ¿Será que esos pacientes tienen algo distinto fuera de los cultivos para tuberculosis que usted hace? ¿Por qué no empieza a buscar sus honguitos en esos pacientes? Oye, eso fue muy lindo, porque fueron ellos los que dijeron: esto no cuadra. Muchos pacientes llamados tuberculosis que los tratan en aislamiento por un montón de tiempo con una serie de drogas y antes se empeoran. ¿Qué pasa con ellos? Buscámosle una cosa distinta. Y ahí encontré yo que algunos de ellos estaban infectados por hongos, que no era tuberculosis los que tenían, sino que eran hongos. Y eso abrió un camino grandísimo para poder procesar cosas, y me llevó a Estados Unidos la primera vez con la mente abierta a que ellos sabían mucho
de una enfermedad pulmonar que se llama histoplasmosis, o que comienza como una enfermedad pulmonar, pero que se disemina a muchas partes, que ellos sabían mucho de eso y estaban haciendo mucha investigación allá. Pero había una enfermedad que no tenían ellos, porque es muy peculiar su distribución geográfica. Comienza en México y termina en Argentina. Únicamente habla español y portugués, ¿no es cierto? No más. No sabe inglés, no le gustan nada de esas Totalmente cosas. la... Eso. Entonces, eso me hizo pensar que para la tesis, ya cuando estaba haciendo mi doctorado en Estados Unidos, yo debería escoger un tema que tuviera relevancia para los problemas nuestros. Y ahí fue cuando empecé a trabajar con ese bichito impronunciable para la mayoría, que se llama Paracoccidioides brasiliensis, que produce esa enfermedad que te diga que se llama paracoccidioidomicosis, que también desde el punto de vista pulmonar y agotamiento del paciente es muy parecida a la tuberculosis. Sin embargo, no se transmite de persona a persona. La paracoccidioidomicosis se adquiere del ambiente donde está el micronicho del hongo, mientras que la tuberculosis se adquiere por contacto con una persona enferma de tuberculosis. ¿Sí viste cómo se van encajando las cosas? Claro. Pero y ahora que estamos viendo esto encajar, encajémoslo con lo que nos pasa actualmente. O sea, tenemos la tuberculosis que se contagia de persona a persona, tenemos el paracoccidioides, que necesitamos el microambiente. Me acuerdo de lo que yo leía, que es con los cultivadores de café. De hecho, hace poco, en un lugar donde yo voy a muestrear, una persona, pude darme cuenta que era eso por sus trabajos. Sí, sí, sí. Y ahora tenemos este señor SARS-CoV-2, que es otro cuento. Coronavirus, por Dios. Exacto. Entonces mi pregunta, Iva, es, ¿existe algún patógeno fúngico que podría hacer este salto como y lograr causar una pandemia como la que está causando este virus? ¿Usted cree? No tanto. Si hay algunos ambientes, algún tipo de paciente que tiene más probabilidad de adquirir algunas de estas micosis, pero nunca en la dimensión de esta pandemia, nunca. Tenemos lo que llamamos focos endémicos, es decir, sitios determinados en un país donde estas enfermedades por hongos se suceden con más frecuencia, pero nunca como esta otra. Claro, ¿como cuáles sitios, por ejemplo? Por ejemplo, estás hablando de café. El Paracoccidioides brasiliensis es muy requeñicudo desde el punto de vista de su ambiente. A él no le puede faltar humedad por ninguna parte. Él no te lo vas a encontrar por la costa, ni por la Atlántica, ni por la Pacífica. El calor y el ambiente ese, como que éramos tórrido, no le gusta. Paracoccidioides necesita una temperatura que no pase entre 18 y 24 grados y una humedad muy alta, entre el 60-70%. Yo a veces pienso que le voy a pintar aletas al Paracoccidioides brasileño, porque debe estar muy cercano a donde pueda nadar. Realmente necesita ríos, necesita agua, necesita muchas circunstancias. Pero ¿por qué te estoy diciendo eso? Que ojalá. Y es que después, mira, la enfermedad paracoccidioidomicosis fue descrita en 1908 en el Brasil. Yo no sé cuántos años hay de 1908 a 2020. Tú haces la resta porque a mí en este momento no me cabe, pero de todas maneras lo que es 112. muy curioso es que eso, 112, después de más de 100 años de estar buscando dónde es que habita el Paracoccidioides brasiliensis, no lo sabemos. Podemos definir ese microambiente que te digo, ¿no? Pero se aísla con mucha dificultad de terrenos, aún en los cuales estamos casi seguros de que tiene que estar allá, porque han ocurrido casos muy cercanos en personas del agro o en personas que han estado construyendo carreteras que seguramente levantan polvo por montones para poder hacer la carretera. Pero el sitio preciso del microhábitat del hongo considera 112 años después desconocido. Sabemos cuáles son las circunstancias, pero si aísla una vez, no se aísla dos, si aísla cuatro, no se aísla cinco. Con toda esa experiencia que usted ha tenido, por ejemplo, usted fue directora, se ha ganado muchos premios, usted fue... Ahorita, por ejemplo, en la actualidad hablamos mucho de equidad de género, ¿cierto? Un tema de equidad de género, pero usted se logró abrir campo y fue directora de un centro de investigación. ¿Usted qué le diría ahora a todas estas chiquillas que quieren ser científicas,
¿Qué diría usted? ¿Qué les diría usted a ellas? Si ustedes sueñan con ser científica, que nadie estorbe su camino, que no crean que la discriminación va a acabar con ustedes. Tienen que persistir en lograr que ese sueño se haga realidad. No importa qué tantos caminos tengan que recorrer, no importa qué tanto fuete tengan que aguantar. Pues, profesora, muchísimas gracias de verdad por este rato tan agradable, por haberme permitido compartir a mí y a todos Contrario, los que van a ver gracias, esta entrevista. gracias, gracias a ti por oírme una cháchara, más o menos de silvanada.